Vamos a ver ahora con un poquito más de detalle los componentes que va a llevar nuestra centralita. En los archivos del código de Speeduino vienen también una serie de esquemas eléctricos que nos pueden ayudar bastante a entender cómo funciona y cómo está montada la placa. Lo primero de todo, todas estas soldaduras de aquí son los pines que nosotros vamos a usar para encajarlo en el Arduino y para controlar las entradas y las salidas de nuestra placa. Vamos a empezar por la zona de arriba. Aquí tenemos un conector que es donde nos va a entrar la alimentación. Lo tenemos que conectar a 12 voltios que nos den la batería del coche. Y lo primero que nos encontramos es una lenteja enorme que no es otra cosa que una protección para sobretensiones. Es decir, esto a partir de 22 voltios bajaría su resistencia entre estos dos puntos y haría circular corriente por aquí y no dejaría que pasase una tensión demasiado elevada al resto de la placa y no dañar los componentes. Lo siguiente que nos encontramos es un regulador de tensión de 5 voltios. De aquí vamos a sacar 5 voltios para alimentar al Arduino que está debajo y también algunos de los sensores que vamos a utilizar. Tenemos alguna salida de 5 voltios también en la placa que podemos utilizar por si queremos instalar algo o poner algún sensor de más. Esta zona de aquí, digamos que es la zona de potencia. Por aquí van a circular los 12 voltios que tenemos desde aquí y estos 4 MOSFET de aquí son nuestros canales de inyección. Cada uno de ellos podrá manejar hasta 2 inyectores. En un total se podría manejar hasta 8 inyectores. Además tienen sus LED para que nosotros podamos ver cuándo está funcionando cada uno de ellos. Estos otros 4 MOSFET que tenemos aquí son exactamente igual que estos y nos van a dar las otras 4 salidas de media corriente que tenemos disponibles en la placa. Por defecto hay una para controlar la presión del turbo, otra para controlar una solenoide de una distribución variable y las otras 2 están dedicadas a controlar una válvula de ralentí de nuestro vehículo. Estas 4 salidas las podemos configurar como nosotros queramos. Podemos hacer que una de ellas nos controle el relé de la bomba de combustible, por ejemplo, y quitar una distribución variable si no la tuviésemos. Estas son las salidas de media corriente, las 4 que tenemos opcionales. Y estos de aquí, los canales de inyección. Algo parecido hay en esta zona de aquí. Estas 2 cucarachitas de aquí son las que van a controlar el encendido, las bobinas de nuestro motor. También tiene 4 LEDs para saber cuándo están funcionando cada una de ellas y cada uno de los circuitos integrados de aquí va a controlar dos salidas, es decir, este nos controlará la bobina 1 y la bobina 2 y esta la bobina 3 y la bobina 4, con sus LEDs para que nosotros veamos cuándo están funcionando. Esta pieza que acabo de quitar, esta pieza de aquí, es para seleccionar la tensión de la salida de nuestras bobinas. Hay bobinas, mejor dicho, hay módulos de encendido que funcionan a 5 voltios y hay módulos de encendido que funcionan a 12 voltios. Y con esta piececita, en estos jumpers vamos a seleccionar o bien 5, que es como lo tenía yo puesto, o bien 12. Te recuerdo otra vez que esto no se puede conectar directamente a las bobinas. Podríamos quemar la placa. Esto tiene que ir conectado a un módulo encendido. Hay módulos de encendido que funcionan con una tensión, con una señal de 5 voltios, como yo lo tengo configurado ahora, o hay otros que funcionan con una señal de 12. Para ello tendríamos que poner el de aquí y el del medio. Este hueco que vemos aquí es un módulo auxiliar para
controlar una válvula de ralentí que funcione mediante un motor paso a paso. Hay tres formas de controlar el ralentí que nos permite esta placa. Una de ellas es una válvula abierto-cerrado directamente con una señal alta o baja. Otra que va a ser mediante pulso modulado, que dependiendo del tipo de válvula de ralentí podremos usar. Y un tercero que es con una válvula de ralentí que funcione con un motor paso a paso. Y para ello deberíamos añadir un módulo aquí, que ahí nos pone cuál es. Yo no lo he comprado por si acaso no nos fuese a hacer falta. Si en su día hace falta, pues lo compraría. Aquí tenemos otro hueco que es para un sensor MAP que, bueno, ya viene hasta los agujeros hechos para colocarlo si es necesario, e incluso los pines donde habría que soldarlo en caso de que lo colocásemos ahí. En la página de la centralita te recomiendan uno, yo no lo compré y de momento va a seguir así hasta ver en qué motor lo vamos a poner. Y por la parte de abajo tenemos todo lo relativo a señales de entrada. Por ejemplo, este circuito integrado de aquí va a evitar sobretensiones que pueda haber en las señales de entrada. Recordemos que esto va a estar en un coche y en un coche hay mucho ruido electromagnético y los sensores de entrada pueden actuar como una antena y meter alguna tensión que no nos guste o que no queramos en el Arduino y llegar a cargárselo. Esto de aquí, este circuito integrado, lo único que va a hacer es protegernos de esas sobretensiones que tengan las señales de entrada a nuestra placa. Este de aquí que no está es, en caso que fuese necesario, para convertir una señal de CKP inductiva en una señal digital cuadrada que no fuese analógica y que pudiésemos leer. Tampoco hemos puesto aquí nada de momento porque no sabemos si nos va a hacer falta. Aquí tenemos otros dos jumpers, como teníamos uno aquí. Este recordemos que era para seleccionar entre 5 y 12 voltios la salida de las bobinas. Y estos de aquí van a ser uno para el sensor del CKP, del cigüeñal, de posición del cigüeñal, y otro para el sensor de posición de un árbol de levas. Es para seleccionar si son inductivos o si son de efecto Hall, o si son evidentemente una onda digital y cuadrada, que es como está puesto aquí ahora mismo nuestro sensor de CKP. En el caso de que tuviésemos un sensor inductivo, esta piececita deberíamos ponerla entre estos dos y con ello la señal pasaría a través de este circuito integrado de aquí y lo transformaría en una señal cuadrada. Lo mismo sucede con la señal de la posición del árbol de levas, que puede ser también inductiva, puede ser de efecto Hall. Y aquí abajo debería haber otros dos jumpers que a la hora de soldar no me entraban y los puse por el otro lado, y que la función que tienen es uno para el sensor de CKP y otro para el sensor de árbol de levas. En caso de que sean de efecto Hall, hay algunos sensores de efecto Hall que sí nos van a dar una señal digital cuadrada como la que necesitamos, pero la masa no la cogen del mismo sitio que nuestra centralita. Digamos que tienen una masa flotante y esa señal puede dar lugar a malas lecturas. Si fuese el caso, deberíamos ponerle uno como este aquí para el CKP o otro aquí para el sensor del árbol de levas. Y lo que nos queda de la placa es este conector, que es el conector principal, tiene 40 pines y aquí van a llegar las señales de los sensores y también van a salir las señales de nuestros actuadores. Aquí se puede poner otro conector del cual sacaríamos las señales de estas 4 salidas de media corriente, pero que también pueden salir de alguno de estos pines. Digamos que esto está unido con uno de estos, este con otro, y este con otro, y este con otro. Pero bueno, podemos elegir sacar directamente un conector aquí y nuestras 4 señales de corriente más alta, sacarlas desde aquí directamente en vez de el conector que tenemos aquí. Y estas que tenemos aquí, estos puntos que tenemos para pinchar aquí, vienen referidos a los pines de nuestro Arduino. Aquí está el analógico 15, por ejemplo, 43, 47, 45. Nosotros podemos montarnos aquí un pequeño circuito que nos pueda controlar algo, que pueda ser la entrada de un sensor que nosotros queramos. Digamos que esto es para que nosotros nos diseñemos nuestro propio circuito. Pues por ejemplo, si queremos controlar nuestra bomba de combustible desde aquí, en la configuración diríamos,
pues que la salida de la bomba de combustible, que la señal salga por el pin 45 y aquí con unos transistores, etcétera, siempre con protección, sacar una salida para controlar la bomba, para controlar el relé de la bomba de combustible. Y básicamente esta es nuestra centralita electrónica. ¿Dónde es? Sí. Dobles. Ahora puedes decir, dame algo.